René Zavaleta Mercado. 50 años. De historia. Editorial, Los Amigos del Libro, Huime Guten Tag Cochabamba, La Paz, Bolivia 1998. Zavaleta Mercado, la historia del presente. La problemática histórica recorre de punta a cantó la obra de René Zavaleta Mercado. Así, tras una inicial intuición publicada en 1963 bajo el nombre de Apuntes para una historia natural de Bolivia, dedicó 3 sendos trabajos a este fascinante tópico: El desarrollo de la conciencia nacional, 1967, Consideraciones generales sobre la historia de Bolivia, 1932 a 1971, y Lo nacional popular en Bolivia, 1986. En todos ellos un tema medular se presenta recurrentemente: la conflictiva conjugación entre nación, clases sociales y poder político. Se diría a primera vista que se trata de una ritual historia política. Precisamente en las Consideraciones generales, que conjuntamente El poder dual, 1974, marcan el fin de la transición zavaletiana desde el nacionalismo al marxismo, la historia boliviana queda dividida en 4 grandes periodos o momentos: la decadencia de Charcas, la guerra del Chaco, la revolución de 1952 y la reconstitución militarista barrientista y obandista. Zavaleta Mercado parece ofrecemos allí nada más que una visión lineal de la Constitución, auge y caída de la casta encomendera boliviana y los frustrados intentos populares por afirmar su propia visión de la sociedad. Se trataría, al parecer, de una mirada a un álgido medio siglo, quizá más rigurosa y diferente en sus conclusiones a las lecturas tradicionalistas, pero siempre cortada por los moldes normativos de la historiografía politizante. De una aproximación al pasado como un pretexto o un simple antecedente, cuando no un exquisito aparte, es escrito mientras el autor prepara otras obras, esta vez teóricas y capitulares. Afirmarlo así sería simplificar en extremo su pensamiento, pues la inmersión zavaletiana en el continente de la historia es profundo, total, al extremo que forma parte inseparable de su proceso de conocimiento social, de su epistemología. Gracias a ello, y como veremos luego, su método es por demás sugerente, reconozcámoslo, provocador e innovador, aunque en varios aspectos en las Consideraciones generales simplemente intuya o esboce aspectos normativos que solo serán desarrollados posteriormente en lo nacional, popular en Bolivia. Antes de empezar a descubrir lo que se esconde tras la formalidad aparente, advirtamos de principio que no nos interesa rastrear en estas páginas los trabajos zavaletianos en un intento de inútil precisión, destinado a regirle una fecha o rectificarle un nombre. Nos preocupa un aspecto totalmente diferente. Sondeando la totalidad de su producción histórica, incluido el trabajo que se publica a continuación, queremos presentar su visión general de la historia boliviana y los problemas metodológicos que ello conlleva. El discurso del método. Una cosa es absolutamente clara: lo factual, el precicismo de los datos, las cosas tal cual sucedieron, pasión única de ciertos historiadores atrapados dentro de los muros de la mecánica y la hermenéutica positivista, constituye para Zavaleta Mercado tan solo una de las caras posibles de expresión del sentido explicativo de la historia. La otra, tan importante como la anterior, se refiere a la existencia de una historia subjetiva, matizada por el recuerdo y la memoria. Precisamente en las primeras líneas de las Consideraciones generales, nos advierte que los historiadores ven a los países desde la perspectiva del presente y no yerran por fuerza en ello porque la cosa se conoce en su remate, pero cada país, en cambio, se ve a sí mismo con los ojos de su memoria. Que el país, en cambio, como tal estanque su conocimiento en un momento de su pasado o que lo mistifique carece de importancia, porque aquí lo que importa es lo cree que es. El componente de la memoria colectiva es, sin duda, algo más importante de o que se supone por lo común. Años más tarde, en el prólogo de Lo nacional popular, vierte conceptos parecidos. En el trabajo se tratará de obtener una doble perspectiva: en primer lugar, cómo fueron las cosas en sus contenidos complejos; en segundo término, la manera en que fueron reconocidos e internalizados por las masas. 1986,
19. De ello bien puede deducirse que a su juicio la tarea del historiador consistiría en articular dos espacios, tradicionalmente separados por los historiadores de oficio. Zavaleta propone que ellos deben, de una parte, encargarse de codificar y numerar los acontecimientos, y de otra, recodificar la conciencia histórica subyacente entre la población, incluso si ella se asienta sobre bases factuales falsas. Este acertó, que puede extenderse hacia el desentrañamiento de varios horizontes sociológicos, es utilizado constantemente por Zavaleta Mercado para explicar la conducta de las clases sociales principalmente en sus obras posteriores a las Consideraciones Generales. Leamos dos creativas afirmaciones de Zavaleta sobre este punto y que pertenecen a esa época. Las clases sociales y los hombres hacen la historia creyendo que la hacen, pero en realidad la repiten de un modo inconsciente. Es cierto que transformándola, 1986, 149. El propio 52, constituye a su entender un digno ejemplo de este tipo de aprendizaje dramático. Yo no conozco, escribirá en 1982, un caso de memoria histórica más patente que el de Abril. La desintegración de la unidad del combate, la logística de masa, la transformación de la cantidad en calidad militar son recuerdos de la guerra del Chaco, donde en las únicas ocasiones en que se venció fue en las que se practicó de esa manera. Pero es algo que viene de muy atrás y pertenece a la lógica de la multiplicidad boliviana, 162. En buenas cuentas existirían distintos momentos cognoscitivos o constitutivos que marcarían el derrotero posterior de una nación o una clase. Circunstancia irreductible e inexplicable por el simple devenir de un modo de producción a otro. Empero, este giro hacia un marxismo, muy próximo a Gramsci o E. P. Thompson, apenas se haya insinuado en las Consideraciones Generales. Escritas bajo el innegable influjo del marxismo estructuralista francés, todavía prima en ellas la idea que la revelación clasista depende de la ubicación productiva y sus posibilidades objetivas. Que ser clase implica un destino manifiesto y una voluntad de ser. Nadie es lúcido cuando su soporte clasista no le da elementos para hacerlo, nos dice allí, poco antes de afirmarnos que el proletariado que venció en abril de 1952 no era en realidad proletariado, pues, al mismo tiempo era una clase tan victoriosa como impotente. Años más tarde un Zavaleta Mercado más bien culturalista se encargará de relativizar esta condición, aunque sin negarla. Entiende entonces que los hábitos, códigos y prejuicios que conforman una cultura política y definen la normatividad de la construcción clasista, están grabados históricamente en los intramurros de la experiencia que una clase / masa posee consigo misma y en relación a sus otros. Precisamente, hablando del proletariado minero, nudo y locus, para él, de la política boliviana contemporánea, afirma que para una CLS obrera como esta, es más importante su acumulación orgánica que su número y condición económica. Esta nueva perspectiva le permitirá romper con una tradición reduccionista, como la que en Bolivia sostiene Guillermo Lora, y ver a las clases sociales tanto como lugares en producción, cuanto como acumulaciones históricas, su puesto productivo y modo de ser, como solía afirmar. Seamos empero extremadamente precavidos al tocar este punto. Para Zavaleta, pasiones y creencias antiguas no son las únicas que cuentan en la formación de una clase ni ella las toma intactas del túnel del tiempo. Las bases sociales de la memoria, como diría Hal Watch, están hechas de recuerdos reconstruidos desde los marcos acentuales que configuran una forma moderna de las adquisiciones de la historia colectiva. Es verdad, de otro lado, que el concepto de memoria de masa no es equivalente en el lenguaje zavaletiano al clásicamente marxista de conciencia de clase. Existe cierto emparentamiento pero de ningún modo sinonimia. Para empezar, los tiempos y cronologías son distintos. La conciencia de clase es una voz al futuro que se adquiere cuando realmente se sabe lo que se quiere, la memoria en cambio es el pasado que viene traducido al lenguaje y las necesidades del presente. El Lenin del «¿Qué hacer?», 1904, la dicotomía irreductible entre espontaneidad y conciencia de clase hace referencia a compases temporales diversos. El paso, el momento de la ideología o la falsa conciencia debe ceder paso al futuro, tiempo de la verdadera conciencia. Para ello,
la clase puede aprender y transformarse en moderna a medida que se libera de su pasado y sepulta sus recuerdos gracias a la iluminista acción del Partido Obrero. La memoria, en cambio, avanza. Recogiendo, asimilando y no suprimiendo el pasado. Bajo esos parámetros conceptuales, Zavaleta Mercado puede inobjetablemente considerar en obras, tales como Forma Clase o Forma Multitud, que la famosa, temida, y hoy en crisis, centralidad obrera boliviana no implica ni nace de un simple quantum, sino supone capacidad social de relacionamiento, irradiación, intersubjetividad, producida desde el tiempo. Por esta vía empieza a inertar decididamente la historia, entendida no solo como fechas muertas, sino como un conjunto contradictorio y selectivo de recuerdos vivos que hacen de una clase lo que verdaderamente es, mucho más allí de lo que le permitiría quedarse en las determinaciones abstractas del mero sustrato económico. 2. La historia es múltiple. Vayamos un poco más lejos de lo dicho líneas arriba. René Zavaleta, en la última etapa de su vida, asumió críticamente y con soluciones creadoras las limitaciones de un marxismo sin nación. Por ello, para desandar lo mal andado, introdujo la temática de lo abigarrado, es decir, la compleja fusión y a la vez separación de los ritmos históricos que marcan particularmente nuestra sociedad. Desde esa óptica, Bolivia condensaría, en el mismo momento, experiencias y memorias distintas. Cabría, con él, hablar entonces de distintas historias y paralelas hegemónicas. Así, la historia boliviana tendría sus propias rellans y tonalidades diversas. No cabe duda que sostener la multiplicidad y simultaneidad de los pisos y planos históricos equivale a echar por tierra la trayectoria lineal y acumulativa que toda la anterior producción histórica postulaba para el país. Esto es una historia que, de modo dicho, tenía como en historieta, un mal principio y un buen final. Nos preguntamos, ¿dónde quedó entonces la unicidad de la historia nacional? No olvidemos que la imagen de una historia común cuyas circulaciones concéntricas terminan por atarse en un mismo nudo está íntimamente asociada a la construcción del Estado-Nación, al desideratum de los acertijos de todas las corrientes ideológicas bolivianas. Cruzando provocativamente un poco más lejos, Zavaleta nos ofrece una cadente imagen de múltiples historias y no una historia lineal y uniforme. No puede haberla, en todo caso, en un país donde la substancia social señala diversos tiempos que corren y se agregan sin confundirse, que se juntan sin penetrarse, formando algo así como distintos niveles de vida y de conciencia. Esta diversidad constitutiva de los sujetos, de los tiempos y sincronías que maneja la historia boliviana tiene su propia explicación. En la relación, usando un lenguaje clásico, base-superestructura, se observa que mientras el aislamiento de las relaciones sociales a las relaciones de producción explica la nueva unidad del mundo, el análisis de la superestructura se refiere a la diversidad caracterial de la historia del mundo, 1986. Es decir, que mientras en el capitalismo la base económica tiende a la homogeneidad, la superestructura, territorio de la historia y la memoria, muestran una mayor que la diversidad en sociedades que, como la boliviana, la regularidad capitalista no ha penetrado en todos sus emoticono cara guiñando ese. ¿Qué consecuencias tiene todo esto para nuestro análisis? Veamos. La singularidad de las formaciones sociales, lo obverso de la combinación de sus planos históricos exige, a Zavaleta, abandonar la idea de una teoría universal, de una filosofía de la historia propia de ciertas interpretaciones. En las consideraciones generales, el punto está mencionado, aunque en hueco, como un enunciado. Hay una historia interior de las cosas que no siempre se correlaciona bien con la lógica del mundo. En obras posteriores, Zavaleta afirma que en rigor de verdad, no existe un conjunto de categorías y diseños metodológicos de validez universal, sino que, y este es su punto gnoseológico central, cada una reclama una fórmula de aproximación diferente. Precisamente en lo nacional popular, sostiene taxativamente. El método general resulta ahí menos una posibilidad tan remota como la de una teoría general del Estado. Cada sociedad debe, en cambio, reconocer el método que a ella puede referirse o serle pertinente, 1986, 21.
en tales circunstancias. La historia de estos 100 años de Bolivia será por fuerza entonces la historia de un puñado de crisis o aglutinaciones patéticas de la sociedad. 1986, 22. En otros términos, en sociedades innumerables e incógnitas, como la nuestra, la crisis, instante anómalo en la vida de una sociedad, es el único momento en que hace su aparición aquello que permanecería de otro modo oculto, sumergido. El horizonte de visibilidad se ensancha y las cosas se ven en plenitud como realmente son, permitiendo una mirada por consiguiente de una sociedad distinta a aquella que pervive en su tranquila cotidianeidad. ¿Qué momentos más anómalos produjo la historia boliviana que aquellos que transcurren en el centro mismo de la Guerra del Chaco y el 52 y sus posteriores remates? Precisamente, y no por azar, las ideas capitales, las consideraciones generales, circulan profusamente en torno a ellos intentando, grabando las constantes que gobiernan el curso de nuestra historia. 3. Buscando indios. Ahora bien, lo que es válido como formalización teórica para una nación, lo es igualmente, para las clases sociales, conocemos en los momentos de crisis, de peligro, que es cuando explota toda su historia. Esta frase, extraída de las consideraciones generales, revela mucho de las ideas que predominan en Zabaleta Mercado en aquel entonces, 1977. La presencia de los campesinos indios. Ges, en la historia del país, siempre una presencia esporádica y por explosions. Cuando entran en la historia del país es como si entraran al movimiento viniendo desde la geografía, es decir, como un nalón. Cabe advertir que su visión es ciertamente eslasmódica, congruente con su método, pero extremadamente reductiva de la historia india, únicamente Moumín, mayor que ese, marcados por alzamientos y levantamientos. Los tomentos de aparente silencio, de la adaptación en resistencia, que ahora preocupan a la moderna historia social no cuentan lamentablemente para él. En las consideraciones generales, René Zabaleta muestra además su convicción, compartida por muchos teóricos izquierdistas de los años 70, que la revolución del 52 con su vasta democratización, renovó a los indios en hombres interiores del marco humano del Estado, hasta se colocarlos como soporte, en su calidad de productores independientes, del núcleo conservador del país. Tácita alianza con la nueva rosca, es el explotado el que es la base del poder de los explotadores, que se expresa muy bien en la figura de René Barrientos. En la misma obra tampoco se encuentra una mediación convincente entre las dimensiones étnicas y cleístas. Mejor, si lo segundo abunda por todo el texto, lo primero muestra en cambio un largo vacío. Asterisco. Solo en sus últimos escritos ya no cayó en la trampa de reducir lo popular, es decir, la historia real de las clases y fracciones subalternas, a lo meramente obrero. Y lo hizo escapando de la camisa de fuerza que cierto marxismo le colocaba para entender las sociedades andinas. Ello, a diferencia de su tradición previa, le permitió insertar la dimensión india, así sea de modo parcial, en el territorio del pasado. Si se quiere, jugar con las categorías de clase y etnia en una perspectiva de larga duración. Sin duda que para que ello aconteciera debieron producirse. Por un lado, de manera más evidente que desde fines de los años 70 la masa campesina empezaba a desprenderse de la tutela estatal aproximándose al movimiento obrero y enarbolando banderas étnicas. Una situación obviamente llamativa, sobre todo para espíritus sensibles como el de Zabaleta Mercado. Por otra parte, quizá por esa misma situación, René Zabaleta empezó a principios de los años 80 a tematizar sobre lo indio en la Constitución de Bolivia. Ello, el mundo del temible Zárate, le permitió abrir definitivamente su horizonte histórico hacia unas temporalidades mucho más largas y desafiantes que las que predominan en sus escritos obreristas más conocidos o en las propias consideraciones generales, finalmente un trabajo que debe ser entendido en un contexto histórico en el que fue escrito, fines de los años 70 donde la ley obrera parecía encamar todo lo que la sociedad civil boliviana podía esperar como proyecto societal. Sea como fuera, lo sustantivo, y ese es el punto que hemos querido subrayar en estas páginas,
es que Zavaleta Mercado actuó siempre como un historiador del presente, como alguien que conoce fehacientemente que, como lo advirtiera Leopoldo Sea en su momento, en sociedades pluriétnicas no es verdaderamente posible hacer historia, porque, por suerte, lo que llamamos el pasado nos es siempre contemporáneo. G. Gustavo Rodríguez Ostraía. Biografía y Balota Mercado, René, 77, Consideraciones generales sobre la historia de Bolivia, 1932 a 1971, en /diagonal Casanova, Pablo, comp. América Latina Historia de Medio Siglo, T.L. América del Sur, México, siglo XXI, y Baleta Mercado, René H. 6, y O Nacional Popular en Bolivia, México, siglo XXI.